La noche estaba demasiado tranquila para ser normal. En la mansión Monteverde, el silencio pesaba tanto que podía oírse el zumbido de los relojes y el suspiro del viento colándose entre las cortinas. Valeria caminaba despacio, una mano sobre su vientre redondo, sintiendo los movimientos suaves de su bebé. Se suponía que debía estar dormida, descansando, pero había algo que no la dejaba en paz. Era una sensación extraña, una punzada de ansiedad que no podía explicar, una voz interior que le decía que algo no estaba bien. Leonardo, su esposo, le había dicho que tendría una reunión nocturna con sus socios, una más de las muchas que últimamente parecían ocupar toda su vida. Pero Valeria ya no era la misma mujer confiada que había sido antes. Había empezado a notar cosas. El perfume caro en su camisa que no era suyo, los mensajes borrados del teléfono, la forma en que evitaba su mirada cuando ella le hablaba de los planes para el bebé. Esa noche, mientras buscaba su cargador en el estudio de él, notó algo que le llamó la atención, una luz roja diminuta parpadeando desde la esquina superior del mueble. Era una cámara, una de las de seguridad que Leonardo decía tener, por precaución, pero esa en particular apuntaba directamente al sofá, no a la puerta ni a la ventana. Aquello la intrigó, se acercó lentamente, respirando con dificultad, y pulsó el botón de reproducción. La pantalla cobró vida y, en cuestión de segundos, su mundo se quebró. La imagen era clara, demasiado clara. Leonardo estaba allí, en ese mismo sofá, pero no estaba solo. A su lado estaba Camila, su asistente personal, la mujer que Valeria había recibido en su casa con amabilidad, a quien le había ofrecido café y confianza. En el vídeo, reían, se rozaban las manos, y luego, sin titubear, él la besaba. No un beso de error o impulso. Era un beso largo, intencional, familiar. Valeria se quedó inmóvil, no lloró, ni gritó. Fue como si la sangre se le hubiera congelado en las venas. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, se derrumbaba frente a ella en silencio. Tocó su vientre con ambas manos como si intentara proteger al pequeño ser que llevaba dentro de aquella realidad cruel. Tragó saliva con la respiración entrecortada, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada segundo. Cerró el vídeo. Luego lo volvió a abrir. Necesitaba asegurarse de que no era un sueño, una ilusión causada por los nervios. Pero no, era real. Su esposo, el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad, estaba traicionándola con la mujer que trabajaba bajo su techo. Durante largos minutos se quedó sentada en el sillón del estudio, mirando el vacío. Su mente iba y venía entre los recuerdos, las cenas románticas, las promesas, las noches en las que él le juraba amor eterno. Todo había sido una farsa, una máscara. Pero cuando al fin se levantó, algo en su mirada había cambiado. Ya no había lágrimas, había fuego. Tomó una memoria USB del escritorio y copió el vídeo completo. Guardó la cámara de seguridad y limpió cuidadosamente sus huellas. No quería que Leonardo sospechara nada todavía. Cuando terminó, se miró en el reflejo del espejo y apenas se reconoció. Sus ojos estaban fríos, firmes, como si en cuestión de minutos hubiera envejecido años. «Esto no termina aquí», murmuró con voz temblorosa pero segura. Esa noche durmió poco. Se recostó a su lado cuando él regresó, fingiendo estar dormida mientras Leonardo entraba con su típico olor a whisky caro y culpa. Lo oyó suspirar, cambiarse de ropa, y finalmente acostarse sin siquiera tocarla. Por dentro, Valeria ardía, pero su exterior era de piedra. Al amanecer, él la despertó con un beso en la frente y una sonrisa falsa. Le dijo que tenía un viaje urgente de negocios que volvería en 2 días. Prometió llamarla, prometió amarla, y Valeria sonrió con esa serenidad que solo alguien que ya ha decidido no perdonar puede tener. «Claro, amor, te esperaré», dijo ella suavemente. Cuando el coche se alejó por el largo camino rodeado de cipreses, Valeria observó desde la ventana cómo desaparecía entre la niebla. En ese momento dejó escapar una risa muy baja, casi inaudible, mezcla de dolor y determinación. Pasó el resto del día en silencio, revisando papeles, correos y documentos en la computadora de Leonardo. Cuanto más buscaba, más cosas encontraba, facturas de hoteles en Cancún, correos ocultos bajo nombres falsos, e incluso fotografías de él con Camila en eventos privados. La traición no era reciente, llevaba meses ocurriendo. Cuando terminó de reunir todo, abrió una libreta nueva y comenzó a escribir.
Era una carta, pero no una de amor ni de despedida. Era una declaración, una historia contada desde el dolor y la venganza. Querido Leonardo, escribió con tinta firme, todo lo que creías oculto, ahora está a la vista. No me subestimes. A veces, el silencio de una mujer no significa perdón, sino preparación. Esa noche, la mansión parecía más grande, más vacía. Solo se oía el eco de sus pasos y el tic-tac del reloj. Valeria guardó la memoria USB en una caja pequeña y la escondió en el lugar menos esperado, dentro del marco de su fotografía de boda. Antes de irse a dormir, se miró otra vez al espejo. Ya no era la misma mujer. Algo en su interior había despertado, una fuerza que nunca antes había sentido. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía claro que Leonardo no saldría impune. Cerró las cortinas, apagó la luz, y mientras la oscuridad llenaba la habitación, murmuró con una sonrisa casi imperceptible, «Vamos a ver qué se siente perderlo todo». Lo que Valeria no sabía era que el vídeo que había descubierto no solo destrozaría su matrimonio. También destaparía secretos mucho más profundos de los Monteverde. Secretos que habían permanecido enterrados por años esperando el momento perfecto para salir a la luz. Y cuando lo hicieran, ni siquiera Leonardo, con todo su dinero y poder, podría salvarse de lo que venía. Lo que Valeria no sabía, era que esa traición grabada no solo destruiría su matrimonio. Revelaría un secreto que pondría en peligro su vida. Leonardo Monteverde regresó 2 días después como había prometido, aunque no parecía el mismo hombre. Su rostro lucía cansado, sus ojos inquietos como si el peso de algo invisible le oprimiera el pecho. Había pasado el viaje pensando en Valeria, en cómo últimamente se mostraba distante, más callada, más observadora. Pero al entrar en la mansión, lo primero que notó fue el silencio. No estaba la música suave que ella siempre ponía, no había olor a comida recién hecha, ni el sonido de sus pasos al recibirlo. El eco de su propia voz al llamarla le devolvió una respuesta vacía. Valeria, nada. Caminó por el vestíbulo, revisó el salón, la cocina, su habitación. Todo estaba ordenado como si alguien hubiera preparado la casa para una fotografía, pero sin vida. En la mesa del comedor, algo rompía esa armonía perfecta, un sobre blanco, con su nombre escrito a mano. Leonardo. El pulso se le aceleró. Reconocía esa caligrafía. Era de ella. Con manos temblorosas, rasgó el sobre y sacó una hoja doblada. Leyó en silencio. Leonardo. Todo lo que creías oculto, ya no lo está. No busques justificarte, ya te vi, ya lo sabe el mundo. Por un instante creyó que se trataba de una broma cruel. Pero dentro del sobre había algo más, una memoria USB. Su respiración se volvió entrecortada. Se dirigió al estudio, la insertó en la computadora y esperó a que se cargara el contenido. El archivo se abrió, y ahí estaba, él, sentado en ese mismo sofá. Camila, con su sonrisa cómplice. Las risas, el beso. Todo grabado con nitidez. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sangre le zumbaba en los oídos. No podía creerlo. No podía entender cómo había llegado esa grabación a sus manos. Pero el horror no terminó ahí. Después del vídeo apareció un segundo archivo. Lo abrió sin pensar. En la pantalla, Valeria, frente a la cámara, con el rostro serio y los ojos hinchados. Su voz era firme, pero dolida. Si me pasa algo, si desaparezco, fue Leonardo Monteverde. Y esto, es mi prueba. Él se levantó de golpe, derribando la silla. El corazón le martillaba el pecho. ¿Qué demonios es esto?, susurró, con la voz quebrada. Llamó a su esposa, una y otra vez. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. Al tercer intento, la línea se cortó y apareció el mensaje: este número no está disponible. El miedo lo invadió por completo. Buscó a los empleados de la casa. Ninguno sabía nada. Algunos aseguraban que Valeria había salido temprano con una maleta pequeña. Su coche seguía en el garaje, pero faltaba su pasaporte y una carpeta de documentos personales. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No podía pensar con claridad. Decidió revisar las cámaras de seguridad, pero para su sorpresa, todos los archivos de los últimos 3 días habían sido eliminados. Solo quedaban grabaciones viejas, inútiles. Mientras trataba de entender qué estaba pasando, su celular vibró. Era un mensaje anónimo con un enlace. Dudó unos segundos, luego lo abrió. Era el mismo vídeo.
El de él con Camila. Publicado en redes sociales. Miles de comentarios, miles de visualizaciones, su nombre en los titulares. Empresario millonario engaña a su esposa embarazada. La humillación fue grabada. Leonardo se desplomó sobre la silla. El sudor le corría por la frente. En cuestión de horas, su imagen perfecta de hombre respetable se había convertido en un monstruo público. Los medios rodeaban su mansión, los periodistas gritaban su nombre, las cámaras lo esperaban en la puerta. Intentó llamar a Camila, pero su número también estaba desconectado. Nadie sabía de ella. Algunos rumores decían que había huido, otros que estaba escondida. Lo cierto era que su amante también había desaparecido. Días después, la policía lo visitó. No como un amigo, sino como sospechoso. Querían saber qué había pasado con Valeria Monteverde. ¿Dónde estaba cuando la había visto por última vez? Él respondió con evasivas, con nerviosismo, con frases que no convencieron a nadie. La investigación avanzó rápido. Encontraron transferencias de dinero a una empresa fantasma registrada en otro país. Cuentas ocultas, movimientos extraños. Todo llevaba su firma. La prensa hablaba de infidelidad, fraude y posible desaparición. Leonardo ya no dormía. Pasaba las noches encerrado en su estudio, bebiendo whisky y repasando una y otra vez los videos, las fotos, los correos. No entendía cómo había pasado de ser el hombre más respetado de la ciudad a convertirse en el más odiado. Una madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, escuchó un sonido. Un pitido leve, repetido, idéntico al de la cámara de seguridad que Valeria había descubierto días antes. Se levantó de golpe, mirando hacia la esquina del estudio. Ahí estaba otra vez la luz roja, parpadeando. Se acercó lentamente con el corazón en la garganta. La cámara estaba encendida, grabando. En la pantalla de su computadora apareció una notificación: vídeo en vivo detectado. Su respiración se aceleró, la imagen se cargó, y lo que vio lo dejó helado. Valeria, con el mismo vestido que llevaba el día que desapareció. De pie, en un lugar que no reconocía, con una expresión serena y fría. Miraba directamente a la cámara como si lo mirara a él. «Hola, Leonardo», dijo con voz baja pero firme. «Creíste que podías borrarme, que podías esconder lo que hiciste, pero ahora todos te verán por lo que eres». Leonardo retrocedió, tropezando con la mesa. ¿Cómo estás haciendo esto?», susurró, mirando alrededor, buscando el origen de la transmisión. La cámara parpadeó, la imagen se distorsionó, pero la voz de Valeria continuó. «Cada mentira deja un rastro. Tú dejaste muchos, y cada uno de ellos, Leonardo, te va a perseguir hasta el final». El monitor se apagó, el estudio quedó en completo silencio. Leonardo se quedó paralizado, con el sudor empapándole las manos. Se acercó a la cámara y la arrancó del enchufe, arrojándola al suelo. Pero entonces escuchó otro sonido. Un crujido suave detrás de él. Giró lentamente, con el corazón a punto de estallar. En la puerta, entre la sombra del pasillo, se movía una silueta. Alta, delgada, conocida. El aire se volvió denso. No podía respirar. La figura dio un paso hacia la luz. Y lo que vio lo dejó sin habla. Valeria estaba allí. Viva. De pie en la puerta, mirándolo con una calma aterradora. Y en sus ojos no había amor, ni miedo. Solo venganza. Leonardo no podía moverse. Su mente se negaba a creer lo que sus ojos veían. Valeria estaba allí, frente a él, con el mismo vestido azul que llevaba el día de su desaparición. Tenía el cabello suelto, los labios pálidos, los ojos fijos en él con una mezcla de tristeza y dureza. La sangre se le heló. Durante días había soñado con verla, había temido encontrar su cuerpo, había imaginado todo menos esto, verla viva, mirándolo como si lo conociera por primera vez. «Valeria», susurró, dando un paso hacia ella. Ella no se movió, lo observó en silencio, como si cada segundo lo midiera, como si lo pesara con la mirada. Luego habló, y su voz fue baja, cortante, como una hoja que se desliza sobre la piel. «Pensaste que podías desaparecerme, que el dinero, las mentiras, las cámaras y tus contactos te protegerían». Hizo una pausa, y su mirada se endureció. «Pero no contabas con que yo aprendiera a grabar mejor que tú». Leonardo retrocedió un paso, confundido, buscando una explicación racional. La mente le daba vueltas. Era una trampa, un montaje, una pesadilla. Pero no, Valeria estaba allí, respirando, viva. «No entiendo», murmuró él. Yo
Yo no te hice nada. Ella sonrió, una sonrisa amarga casi rota. No físicamente, pero me borraste en vida, Leonardo. Me convertiste en una sombra dentro de mi propia casa. Me mentiste mientras me abrazabas, me humillaste mientras decías amarme. No necesitabas matarme para destruirme. Lo hiciste cada día con cada mentira. Él trató de acercarse, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. No de un paso más, su tono era tan firme que él obedeció sin pensar. Durante unos segundos el silencio volvió a llenar el aire. Solo se oía el ruido lejano de los autos en la calle y el tic-tac del reloj en la pared. Leonardo tragó saliva. ¿Dónde estuviste? Todos te buscan. La policía, los medios, Valeria, esto se salió de control. Se salió de tu control, corrigió ella con calma. Caminó lentamente hacia el escritorio y sus dedos acariciaron la superficie de madera. ¿Sabes lo que descubrí cuando revisé tus archivos?, preguntó sin mirarlo. Que tus negocios no eran lo que decías. Que había cuentas escondidas, nombres falsos, transferencias ilegales. Todo eso lo hiciste mientras yo dormía a tu lado. Leonardo intentó defenderse. Era solo una estrategia, un manejo de dinero temporal. Un fraude, Leonardo, lo interrumpió ella, girándose hacia él. Y cuando lo descubrí, entendí por qué tú, asistente, era tan importante. Ella era parte del plan, ¿verdad? Una pieza más de tu red. Él apretó los puños, impotente. No sabes de qué hablas. Lo sé todo, respondió ella con una calma que helaba. Tengo los documentos, las grabaciones, los correos. Los guardé antes de irme. Lo único que no sabía era si seguirías mintiendo hasta el final. Leonardo sintió el pánico subirle al pecho. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz temblorosa. Valeria se acercó unos pasos. Estaba tan cerca que él podía sentir su perfume, pero ya no era el aroma dulce de antes. Era distinto, nuevo, una versión más fuerte, más fría. Quiero que pierdas lo que yo perdí, susurró. Quiero que sientas lo que se siente ver cómo todo lo que amas se derrumba. Leonardo soltó una carcajada nerviosa, casi histérica. ¿Y cómo piensas hacerlo? Con un vídeo. Con tus acusaciones. Nadie te va a creer, Valeria. Tengo poder, abogados, gente que se encargará de limpiar esto. Ella lo miró con una expresión que mezclaba lástima y triunfo. Ya no, Leonardo. Esa gente trabaja para mí ahora. Él la observó sin entender. Valeria abrió su bolso, sacó un pequeño control remoto y presionó un botón. En la pantalla gigante del estudio apareció un vídeo en directo. Un noticiero. La presentadora hablaba con voz firme. Última hora, las autoridades confirman el arresto de los socios del empresario Leonardo Monteverde por fraude fiscal y lavado de dinero. Se emitió una orden de captura en su contra. Leonardo se quedó sin aire. No, no puede ser, susurró, mirando la pantalla con incredulidad. Sí puede, dijo Valeria. Y lo fue desde el momento en que subestimaste a la mujer que decías amar. La puerta principal se abrió de golpe. Pasos apresurados llenaron la casa. Policías, reporteros, luces, voces. Leonardo retrocedió hasta quedar contra la pared. Valeria, por favor, no hagas esto. Tenemos un hijo. Yo tengo un hijo, lo corrigió ella. Tú solo tenías un imperio. Los agentes irrumpieron en el estudio. Lo esposaron sin resistencia, aún en shock. Valeria se quedó de pie, mirándolo con una serenidad que dolía más que el odio. Él intentó hablar, pero su voz se quebró. Te amaba. No, Leonardo, susurró ella. Te amabas a ti mismo. Cuando se lo llevaron, las cámaras captaron todo. Su caída pública fue tan rápida como su ascenso. Las noticias, los titulares, las redes, la traición fue grabada. El millonario cae por el vídeo de su esposa embarazada. Semanas después, la mansión Monteverde fue vendida. Valeria se mudó a una pequeña casa frente al mar, lejos del ruido, de los periodistas, de los recuerdos. Daba largos paseos al amanecer, con una mano sobre su vientre, hablando con el bebé que pronto llegaría. A veces miraba el horizonte y recordaba todo, la traición, la humillación, el miedo. Pero también recordaba su propia fuerza. No había sido la víctima. Había sido la justicia que nadie esperaba. Una tarde, el viento soplaba fuerte y el cielo se teñía de dorado. Valeria tomó la memoria USB que aún guardaba en una cajita y la arrojó al mar. La vio flotar unos segundos antes de hundirse. Era su forma de cerrar el círculo, de dejar atrás el pasado.
Pero mientras el sol caía, su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó, luego respondió. Sí, una voz femenina habló al otro lado. Valeria, soy Camila. El corazón de Valeria se detuvo por un instante. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Camila rió suavemente. Solo felicitarte. Jugaste bien tus cartas. Pero creo que olvidaste algo, yo también tengo una grabación. Una que muestra lo que realmente pasó aquella noche. La llamada se cortó. Valeria se quedó inmóvil mirando el mar, sintiendo que el aire volvía a hacerse pesado. Durante segundos el silencio lo llenó todo. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, sin miedo. Sabía que el pasado siempre encuentra una forma de regresar. En algún lugar, una nueva cámara comenzaba a grabar. La pantalla parpadeó, una silueta femenina apareció frente al lente. Y una voz dijo: esta vez, la traición será tuya, Valeria.